Hola gente, ¿cómo están? Hoy día en la ayudantía vamos a ver cavidad oral, así que empecemos. Ya, la cavidad oral, ¿cierto? Está formada principalmente por dos huesos. Los huesos maxilares, estos que vemos aquí, ¿cierto? Aquí. Y la mandíbula, ¿cierto? La mandíbula. Y son los que sostienen la arcada dentaria, ¿cierto? Superior e inferior respectivamente. La arcada superior, ¿cierto? Va a estar dividida en la hemiarcada derecha e izquierda y cada una va a estar asociada al hueso maxilar correspondiente y la arcada inferior va a depender de la mandíbula, ¿ya? En un corte sagital se observa también que participan los huesos palatinos, ¿cierto? Em, y en la porción horizontal, ¿cierto? Del hueso palatino, junto con los maxilares, forman el paladar óseo. El hueso maxilar en la parte anterior y el hueso palatino en el tercio posterior. Bueno, como ya dijimos, la arcada superior está formada principalmente por los huesos maxilares. Estos presentan varias características importantes, ¿cierto? Como las articulaciones, que van a estar dadas con el proceso frontal, se articula, ¿cierto?, con el hueso frontal en ese lado, la porción cigomática que se une al hueso cigomático, el proceso palatino que se extiende hacia, acá lo vemos, hacia el interior y forma parte del paladar duro, y también vamos a encontrar el proceso alveolar, que aloja a los dientes, que incluyen los 6 molares, los 4 premolares, 2 caninos y 4 incisivos, distribuidos en la hemiarcada, ¿cierto? La arcada dentaria, vamos a encontrar el proceso alveolar, define la forma de la arcada superior, ¿cierto? Y alberga las raíces de los dientes en las fosas alveolares, como ya lo mencioné. En la articulación palatina, vamos a ver que los procesos palatinos de ambos maxilares se unen en el plano sagital y van a estar formando el canal incisivo que conecta el paladar duro con la cavidad nasal. Acá vemos el canal incisivo. Vamos a encontrar también los agujeros palatinos que se encuentran en la porción horizontal del hueso palatino. Acá están. Y el agujero palatino mayor es el más anterior, mientras que los agujeros palatinos menores son posteriores, comunicando la superficie palatina con la fosa palatina, ¿ya? Y también vamos a encontrar la bóveda palatina desde una vista medial. En un corte sagital revela la disposición de los huesos que crean un espacio aéreo conocido como la bóveda palatina. Ya, en cuanto a los elementos óseos de la arcada inferior se relaciona exclusivamente con la mandíbula, que va a sostener cierto esta estructura dental, al igual que la arcada superior, contiene 6 molares, 4 premolares, 2 caninos, 4 incisivos, pero está formada solo por la mandíbula. La anatomía de esta mandíbula se compone principalmente del cuerpo y ramas. El cuerpo es la parte principal que alberga los dientes, ¿cierto? Y las ramas son dos ramas que se elevan y terminan en un proceso condilar. Este cóndilo se va a articular con... ay, qué pesado eso. Con el hueso temporal en la articulación temporomandibular, que es una articulación sinovial condilia y es la única de este tipo en la cabeza. Y algunas características adicionales que podemos mencionar, también se encuentran los agujeros mentales, ¿cierto? Que vemos ahí, que están situados en cada lado del cuerpo mandibular. Y los bordes, que incluyen un borde inferior y un borde alveolar que sostiene los dientes, la porción alveolar equivalente al proceso alveolar del maxilar, pero se denomina diferente la mandíbula. Y vamos a encontrar la línea oblicua también, que es la parte inferior, ¿cierto?, de la rama mandibular. Y esta línea delimita la porción alveolar. Como ya mencionamos, el ramo de la mandíbula presenta varias características clave. Los bordes, tienen un borde anterior, superior, posterior y un ángulo, y el ángulo separa el borde inferior del posterior, ¿cierto? Acá vemos el ángulo. Em,
También va a presentar una tuberosidad maceterina. En la cara externa del ángulo se encuentra la tuberosidad maceterina, que es el sitio de inserción del músculo macetero, esencial para la masticación. En el borde superior va a estar enmarcado por dos estructuras importantes: el proceso coronoideo, ¿cierto? Y el, el, y el proceso condilar. ¿Ya? El proceso coronoideo se sitúa en la parte anterior y el punto de inserción del músculo temporal, y el proceso condilar, ¿cierto? Acá el condilar y acá el coronoideo. El condilar va a estar ubicado en la parte acá posterior, y este proceso incluye la cabeza del cóndilo mandibular, que va a estar revestida por cartílago articular, se articula con el hueso temporal. Va a estar el cuello del cóndilo, ¿cierto? Y la fosita pterigoidea, que es una depresión en la cara anterior del cuello, donde sirve como punto de inserción del músculo pterigoideo lateral, que también está involucrado en la masticación. Y otro músculo que vamos a encontrar en la mandíbula es el músculo pterigoideo medial, que se inserta en la mandíbula de la tuberosidad pterigoidea, que va a estar ubicada en la superficie interna del ángulo. Aquí vemos el proceso coronoideo en rojo, ¿cierto? Y el proceso condilar acá en posterior marcado en el circulito rojo. En la cara interna de la mandíbula se encuentran varios elementos clave: el foramen mandibular, ¿cierto? Que está flanqueado por la lengua y el surco miloioideo. También vamos a encontrar el surco miloioideo. En este surco transcurre el nervio miloioideo, que es la rama del nervio alveolar inferior, a su vez rama del nervio mandibular, ¿cierto? Este nervio proporciona inervación al músculo miloioideo, que se inserta en la línea miloioidea. Y también, obvio, vamos a encontrar la línea miloioidea, situada en la cara interna del cuerpo mandibular. Está relacionada con elementos glandulares. La fosa submandibular, deformada por la glándula submandibular, ubicada hacia el posterior e inferior de la línea miloioidea, y la fosa sublingual, provocada por la glándula sublingual, situada hacia anterior y superior de la línea miloioidea. También vamos a encontrar la espina genis. En el extremo anterior del cuerpo mandibular se encuentran las dos espinas genis superiores y dos inferiores, totalizando 4, ¿cierto? Que son pequeñas salientes óseas. Y también vamos a encontrar la fosa digástrica. Inferior a la espina genis inferior se localiza esta fosa digástrica, donde se inserta el vientre anterior del músculo digástrico. Para recordar, el vientre posterior se inserta en la incisura mastoidea del hueso temporal, ¿ya? Ya, la cavidad oral se compone de 6 paredes, ¿cierto? La superior, formada por el paladar duro, que separa la cavidad oral de la cavidad nasal; la inferior, integrada por la lengua y la mucosa lingual; la anterior, correspondiente a los labios, que permiten la comunicación con el medio externo, ¿cierto? Posterior, formada por el velo palatino y el istmo de las fauces, que conecta la cavidad oral con el tracto digestivo; y las laterales, ¿cierto?, formadas por las mejillas. En el vestíbulo de la cavidad oral la cavidad oral se va a dividir en dos partes, ¿cierto? El vestíbulo, el espacio entre los arcos alveolo-dentarios y la mucosa de los labios y la mejilla; y la cavidad oral propiamente tal se encuentra más profundo, detrás de los arcos alveolo-dentarios. La pared anterior, como ya mencionamos, de la cavidad oral está formada por los labios, que son pliegues miocutáneos compuestos de músculo, piel y mucosa. Hay un labio superior y uno inferior, y sus límites son: superior, la línea horizontal a la altura de la base de la nariz, ¿cierto? Por inferior, el surco mentolabial, cuyo marcado varía según la persona; y lateral, los surcos nasogenianos, que separan la región labial de la bucal. Los labios tienen 4 capas: la piel, ¿cierto?, que es la capa externa que los protege; la capa muscular, principalmente el músculo orbicular de los labios, que permite el cierre y el movimiento de los labios, ¿cierto? También incluye músculos como el elevador del labio superior y los músculos cigomáticos. Y también se encuentran las glándulas salivales menores, llamadas glándulas labiales, que secretan saliva, ¿cierto? Y también vamos a encontrar la mucosa labial, que es la capa interna en contacto con la cavidad oral.
Las paredes laterales de la cavidad oral corresponden a la región bucal o de la mejilla, ¿cierto? Esta región está delimitada por anterior, por el surco nasogeniano o nasolabial, por inferior, la base de la mandíbula, por posterior, el borde anterior del músculo macetero y por superior, el reborde infraorbitario, ¿ya? La región bucal se compone de varias capas, de superficial a profundo. Lo más superficial, la piel, capa externa que recubre la mejilla, ¿cierto? Después el tejido subcutáneo que contiene grasa superficial, nervios y vasos sanguíneos. Luego se encuentra el primer plano muscular que incluye los músculos faciales como los músculos cigomáticos mayor y menor, ¿cierto? Que se dirigen al labio superior. Luego encontramos el espacio celular profundo. En este espacio van a estar los elementos vasculonerviosos como el ducto parotidio y ramos del nervio facial, ¿ya? Luego encontramos un segundo plano muscular, principalmente el músculo buccinador que se inserta en el maxilar y la mandíbula, y luego vamos a encontrar la capa mucosa bucal, que es la capa interna que está en contacto con la cavidad oral. Ya, luego tenemos la pared superior de la cavidad oral que está constituida por el paladar duro, que se organiza en 3 planos anatómicos, ¿cierto? Primero la mucosa palatina, que es una capa gruesa queratinizada que presenta arrugas palatinas en la parte anterior. Detrás de los incisivos se encuentra la papila retroincisiva. Luego vamos a tener las glándulas salivales menores. Estas glándulas palatinas se ubican principalmente en la parte posterior del paladar duro. Y luego vamos a tener el plano osteofibroso. Este plano está formado por los procesos palatinos del maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino. En este nivel van a ingresar vasos sanguíneos a través del agujero incisivo, por donde pasa el nervio nasopalatino y la arteria nasopalatina, que inervan la parte anterior del paladar duro, ¿ya? Y por el agujero palatino mayor van a ingresar la arteria y el nervio palatino mayor, que vascularizan e inervan la porción posterior del paladar, ¿ok? En la pared posterior vamos a encontrar el velo palatino y el limo de las fauces, ¿cierto? El velo palatino es una estructura en forma de cuadrilátero oblicua y con 2 caras, una cara anterior orientada hacia la cavidad oral y una cara posterior dirigida hacia la nasofaringe. Tiene un borde anterior que se conecta con el paladar duro y un borde posterior inferior libre donde se encuentra la úvula en su parte media. Vamos a encontrar también los arcos palatogloso y palatofaringeo, como se ven ahí en la imagen, ¿cierto? Que son estructuras que conectan el velo palatino con la lengua y la orofaringe respectivamente. Estos arcos son pliegues mucosos con músculos en su interior y delimitan un espacio donde se localiza la tonsila palatina o amígdala palatina. Y las fauces es la región entre el velo palatino y los arcos que actúa como una transición entre la cavidad oral y la nasofaringe, aunque no forma parte de la cavidad oral en sí, ¿ok? En cuanto a la parte posterior, el paladar blando, ¿cierto? Está compuesto por varios elementos anatómicos claves que incluyen la aponeurosis palatina, ¿cierto? Que es una estructura fibrosa que se extiende desde el paladar duro hacia la parte posterior, insertándose en el borde posterior de la lámina horizontal del hueso palatino y en el ala medial del proceso pterigoide del esfenoide, ¿ya? Esta aponeurosis sirve como punto de inserción para varios músculos y entre estos músculos vamos a encontrar músculos por encima del velo palatino, que son el tensor del velo palatino, que se origina en la fosa escafoidea del proceso pterigoide y se inserta en la aponeurosis del palatina, ¿cierto? Y el elevador del velo palatino, que es un músculo fusiforme que se inserta en la porción petrosa del hueso temporal y se dirige hacia la aponeurosis. ¿Cierto? Que acá vemos el elevador y el tensor, ¿ya? Luego tenemos los músculos por debajo del velo palatino. Vamos a encontrar el palatogloso, el palatofaringio y el acigos de la úvula, ¿cierto? El palatogloso conecta el paladar con la lengua. El palatofaringio, ¿cierto? El músculo palatofaringio se conecta con la musculatura del constrictor de la faringe. Y el acigos de la úvula son 2 pequeños músculos ubicados en la úvula. Y por último, la inervación y la vascularización de esta zona provienen de los nervios y vasos palatinos menores que ingresan al paladar a través de los agujeros palatinos menores, ¿cierto? Y se dirigen al velo palatino. Ya, los dientes. Los dientes son estructuras ubicadas en los arcos dentarios de los maxilares y la mandíbula, ¿cierto?
con funciones esenciales para la deglución, la fonética, la estética también, y se van a componer, ¿cierto?, de dos partes principales, ¿cierto?, que va a ser la corona y la raíz. La corona es esta parte visible de la cavidad oral cubierta por un esmalte, que es una biocerámica dura, ¿cierto? Debajo del esmalte se encuentra la dentina, un tejido mineralizado que forma la mayor parte del diente. En el interior de la corona hay una cámara pulpar, ¿cierto?, que contiene la pulpa y un tejido no mineralizado, y donde se van a encontrar los vasos sanguíneos y los nervios. Y también vamos a encontrar los odontoblastos, que son las células responsables de la producción de la dentina. ¿Ya? En la raíz, que es la parte que se inserta en el hueso alveolar de los maxilares y la mandíbula, la raíz también está formada por dentina, pero en lugar de la cámara pulpar contiene canales radiculares que albergan la pulpa, ¿ya? No presenta malte, sino cemento, un tejido que recubre la raíz y permite la inserción del ligamento periodontal, ¿ya? Esta unión entre el diente y el alveolo se denomina gónfosis, gónfosis, ¿sí? Una articulación fibrosa, ¿ya? Para que lo tengan presente. Ya, los dientes anteriores generalmente son unirradiculados, tienen un borde cortante llamado borde incisal, lo que permite cortar los alimentos, ¿cierto? Por cada arco dentario hay 4 incisivos, 2 centrales y 2 laterales y 2 caninos. Los dientes posteriores se dividen en premolares y molares. Los premolares hay 4 por arco dentario, primer y segundo premolar, generalmente unirradiculados. Y los molares existen de 4 a 6 por arco, siendo polirradiculados. Los molares superiores tienen 3 raíces, mientras que los inferiores tienen 2. El número varía debido a la presencia inconstante del tercer molar, ¿ya? En cuanto a la dentura, vamos a encontrar la dentura decidua y la dentura definitiva. La dentura decidua, presente en la infancia, ¿cierto?, consta de los dientes más pequeños y en menos cantidad, no incluye premolares y tiene solo 2 molares, ¿ya?, que serán reemplazados por los premolares de la dentadura definitiva. La dentadura definitiva, que va a aparecer, ¿cierto?, más tarde en la vida, y va a ser la que va a contener los dientes permanentes. Como mencionamos, los arcos dentarios, está el superior, se divide en 2 hemiarcos asociados a los huesos maxilares, y el inferior está asociado completamente a la mandíbula, y esta se suelda en la infancia. Eso es importante. En cuanto a la lengua, esta es la estructura principal de la pared inferior de la cavidad oral. Va a estar compuesta por 2 partes, ¿cierto? La raíz, que es la parte fija de la lengua que se inserta en el hueso hioides y a las paredes de la faringe, y va a tener también el cuerpo, que es la parte móvil y más extensa de la lengua, ¿cierto? Tiene 2 caras, dorsal e inferior. La dorsal tiene una mucosa especializada, ¿cierto? Y la inferior presenta un epitelio delgado y tejido conectivo fino. Los bordes laterales se unen al ápice o punta de la lengua. Vamos a encontrar un surco terminal en forma de V que separa la lengua en 2 porciones, la presurcal delante del surco y la postsurcal detrás del surco, y un foramen ciego que ubicado en el vértice del surco terminal es un remanente del conducto terigloso. En la porción presurcal se van a encontrar las papilas linguales, que son especializaciones de la mucosa. Existen varios tipos de papilas, están las papilas filiformes, ¿cierto? Son las más numerosas, con la forma de pelo, y dan a la lengua un aspecto aterciopelado. También vamos a encontrar las papilas fungiformes, que tienen forma de hongo y son grandes, se encargan de las funciones sensoriales de la lengua. También están las papilas valladas o caliciformes, son las más grandes y menos numerosas, y están ubicadas justo delante del surco terminal. Después están las papilas foliadas, se encuentran a lo largo de los bordes laterales de la lengua, y en la porción postsurcal se localiza el tejido linfoide que forma la tonsila lingual. La lengua es principalmente una estructura muscular, pero también contiene un esqueleto fibroso. Este esqueleto incluye la membrana hioglosa, que es una lámina cuadrilátera que se extiende desde el borde superior del cuerpo del hueso hioides hasta las astas menores de este hueso. Y también se encuentra un septo lingual, que es un pliegue falciforme de tejido conectivo que se localiza
en la parte central de la lengua, como ahí vemos en la imagen, el septo lingual y la membrana hipoglosa. Las estructuras que recién mencionamos, ¿cierto?, sirven de inserción para los músculos de la lengua, entre los que destacan el músculo geniogloso. El más grande se inserta en la espina mentoniana de la mandíbula y sus fibras se dirigen hacia el dorso y ápice de la lengua, ¿ya? Está el músculo también hipogloso, se ubica en la parte posterior, se inserta en el hueso hioides y sus fibras van hacia arriba y medial y se insertan en el septo lingual. También está el músculo estilogloso, se inserta en el proceso estiloide del hueso temporal y sus fibras se dirigen hacia la parte posterior de la lengua. Está también el músculo palatogloso que conecta el paladar duro con la lengua a través del arco palatogloso, y además hay otros músculos menos prominentes como el faringogloso, el amigdalogloso, longitudinal superior, longitudinal inferior y transverso. Aquí otro punto de vista de los mismos músculos que recién mencionamos. En cuanto a la inervación e irrigación de la lengua, la inervación sensitiva va a estar dada por el nervio lingual, un ramo del nervio mandibular, que es tercer ramo del trigemino, que inerva la parte presurcal de la lengua. También vamos a encontrar las fibras de la cuerda del tímpano, que viene del ramo del nervio facial, y van a aportar la sensibilidad a los 2/3 anteriores de la lengua. Y también vamos a encontrar el nervio glosofaringio, que se encarga de la inervación sensitiva de la porción postsurcal. En cuanto a la inervación motora, la mayoría de los músculos de la lengua van a estar inervados por el nervio hipogloso, ¿ok? En cuanto a la vascularización, va a estar dada por la arteria lingual, que es una rama de la arteria carótida externa, que emite ramas dorsales, musculares y sublinguales. Y la vena lingual va a drenar hacia la vena yugular interna, a menudo a través de un tronco común con la vena facial y en ocasiones con la vena tiroidea superior. En cuanto al espacio sublingual, este no se encuentra directamente debajo de la lengua, sino que está más lateralmente y a veces se denomina espacio paralingual, ¿ya? Este espacio se define por la mucosa que recubre la lengua y las estructuras sublinguales, así como por el músculo milohioideo, que van a formar un compartimiento, ¿cierto?, que va a actuar como el piso de la cavidad oral. Ya vamos a encontrar las delimitaciones, que va a ser la superior, que va a estar dada por la mucosa sublingual, va a haber otra inferomedial, que va a estar dada por la musculatura de la lengua, y una inferolateral, que va a estar dada por el músculo milohioideo. En el espacio sublingual, este va a tener una forma triangular, ¿cierto?, y se extiende longitudinalmente de posterior a anterior y de lateral a medial. En su interior va a contener elementos vasculonerviosos, conducto de secreción de las glándulas submandibulares, glándulas salivales, y un contexto fibroadiposo que va a albergar esta estructura, ¿cierto? Los elementos vasculonerviosos que van a estar en el espacio sublingual están organizados y son visibles tras la resección del músculo milohioideo. Se identifican los siguientes componentes: la arteria lingual profunda y sublingual, y la vena lingual, sublingual y lingual profunda. En cuanto a la estructura nerviosa, vamos a encontrar el nervio lingual, que es un ramificado del nervio mandibular, proporciona inervación sensitiva a la lengua, incluyendo las funciones táctiles y del gusto, y las fibras gustativas llegan al nervio lingual a través de la cuerda del tímpano, que viene del nervio facial, ¿cierto? Y también vamos a encontrar, aparte del nervio lingual, el nervio hipogloso, que va a proporcionar inervación motora a los músculos de la lengua, ¿cierto?, como ya lo habíamos mencionado. Y este nervio entra al espacio sublingual al pasar sobre el músculo hipogloso y por debajo del músculo milohioideo. La intersección que está entre el borde posterior del milohioideo y el hipogloso es por donde se accede al espacio sublingual. Entrando ya a las glándulas del espacio sublingual, vamos a encontrar la glándula sublingual, que hay una en cada lado de la lengua,
tiene varios conductos o conductillos que secretan saliva directamente en la mucosa sublingual, formando un pliegue sublingual en la cavidad oral. Y en la porción profunda de la glándula submandibular esta va a estar localizada en el tercio posterior del espacio sublingual. El conducto de esta glándula, de la glándula submandibular, su conducto de secreción va a atravesar, ¿cierto?, el espacio sublingual de lateral a medial y va a desembocar en las caránculas sublinguales, ¿ya? Que son dos protrusiones situadas junto al frenillo lingual, ¿ya? Y cada caráncula tiene una apertura que permite la salida de la saliva, ¿ok? Bueno, en esta imagen se pueden observar estructuras musculares, como el músculo hipogloso, ¿cierto? El músculo geniogloso y el músculo miloioideo, que es el que forma el límite inferolateral del espacio sublingual. Dentro de este espacio se van a encontrar la porción profunda de la glándula submandibular con su conducto de secreción, ¿cierto?, que desemboca en las caránculas sublinguales, como mencionamos recién. También va a estar el nervio lingual, ubicado y asociado al conducto de la glándula submandibular, las venas linguales localizadas por debajo del nervio lingual, el nervio hipogloso, que está situado debajo de las venas linguales, y además cabe destacar la arteria lingual. No entra en el espacio sublingual, sino que se ubica medialmente al músculo hipogloso antes de llegar a la lengua, ¿ok? El espacio sublingual se comunica con diversas estructuras del cuello y el espacio sublingual opuesto. Y ahí estas conexiones son la región submentoniana, el triángulo submandibular y el espacio sublingual y contralateral, ¿ok? La región submentoniana va a estar dada a través del músculo miloioideo. En cuanto al triángulo submandibular, es donde se encuentra la glándula submandibular superficial, ramos de la arteria facial y los linfonodos submandibulares. Y el espacio sublingual contralateral va a estar dado mediante un triángulo osteomuscular formado por la mandíbula, el borde anterior del músculo geniogloso y la mucosa sublingual. Bueno, y así menciona el drenaje linfático, ¿cierto? No olvidar el drenaje linfático de esta zona del espacio sublingual va a estar dado a través de los linfonodos submentonianos y submandibulares, ¿cierto?, que a su vez van a drenar una cadena de linfonodos laterales cervicales profundos organizados en relación a la vena yugular interna, ¿ya? Ya en lo último vamos a ver las glándulas salivales, ¿cierto? Las glándulas salivales son órganos exocrinos situados alrededor de la cavidad oral que secretan saliva, ¿cierto?, fundamental en la digestión de los alimentos. Se vienen las glándulas salivales mayores. Ahí vamos a encontrar la parótida, la submandibular, la sublingual, ¿cierto? Y vamos también a encontrar las glándulas salivales menores. Aquí están las palatinas, las labiales, bucales, molares y linguales. Ya, la glándula parótida, en cuanto a sus características, es la mayor de todas, la más grande. Mide 5 centímetros de largo y 3,5 centímetros de ancho. Pesa entre 15 a 25 gramos. Produce una secreción serosa y de forma irregular, ¿cierto?, con múltiples prolongaciones que dificultan su disección. Tiene una forma irregular. Ahí vemos la glándula parótida, ¿cierto?, en la imagen. En cuanto a la ubicación, va a estar situada en la celda parotidia, que es un espacio triangular delimitado por la fascia de investimento, ubicado en el espacio parafaringio, que es detrás y medial a la mandíbula. Y este espacio se divide en anterior y posterior. Por anterior es preestilia y por posterior es postestilia. La glándula parótida se localiza en la región preestilia, mientras que la región retroestilia contiene principalmente estructuras vasculares y nerviosas. Ya, en cuanto a las relaciones anatómicas de esta glándula parótida, bueno, aquí les dejo esta tablita, pero no la voy a leer, ustedes ahí la leen, pero
Les voy a volver a la imagen para ir mencionándolas y que vayan viendo la imagen. Por anterior va a presentar un borde cóncavo relacionado con el músculo macetero, ¿cierto? Y el borde posterior de la rama mandibular. También se relaciona con el músculo pterigoideo medial, la fascia interpterigoidea y el ligamento esfenomandibular. Ya por lateral va a estar cubierta por la lámina superficial de la fascia cervical, que va desde el músculo esternocleidomastoideo hasta la fascia masetérica, y se va a relacionar también con la vena yugular externa, que transcurre superficialmente sobre la glándula, ¿cierto? Por lateral. Por lateral va a ir por la vena. Y por medial se relaciona con el músculo macetero y la mandíbula y con estructura de la fosa infratemporal a través del ojal retrocondilio. Ya en esta zona también se encuentra el músculo pterigoideo lateral, el nervio lingual y la arteria y vena maxilares. Por posterior, la relación cercana es con el pabellón auricular, la vena yugular externa, el conducto auditivo externo, y también se relaciona con los músculos esternocleidomastoideo, digástrico, estiloideo, estilogloso. Por inferior, delimitada por el tabique submandíbulo parotidio, y por superior, perdón, ya se me cansó la lengua. Por superior va a estar relacionada, ¿cierto?, con la articulación temporomandibular, ATM, y el conducto auditivo externo, además del paquete vascular temporal superficial y el nervio aurículo-temporal. ¿Ya? Acá tienen un resumen de lo que acabo de mencionar para que ahí después lo vean. Ya, esta imagen muestra de nuevo las relaciones anatómicas. No me gustó mucho la imagen, pero en los apuntes que la mandé no había una imagen clara, y esta imagen que está acá en azul siento que cumplía con la claridad para que ustedes ahí la pudieran ver y estudiar. La arteria carótida externa y la vena retromandibular, ¿cierto?, van a atravesar la glándula parótida en su parte profunda. También es relevante el nervio facial, que sale del agujero estilomastoideo y se divide en dos troncos, ¿cierto?, que luego se van a ramificar en 5 a 6 ramos terminales. Estos ramos crean una separación de la glándula, formando dos pseudolobos, el superficial, que representa el 80% del volumen, y el profundo, que abarca el 20%. Desde la glándula, el conducto parotidio emerge en la parte media del borde anterior de este conducto, que drena la secreción glandular, va a atravesar el músculo buccinador y desemboca en la mucosa bucal cerca del segundo molar superior. ¿Ya? Durante el examen físico se puede comprimir la parótida para observar la salida de saliva de la cavidad bucal. La glándula parótida se irriga por las ramas de la arteria carótida externa y la arteria auricular posterior, ¿ya?, que atraviesan la glándula. El drenaje venoso se realiza a través de la vena yugular externa y la vena retromandibular, que también atraviesa la glándula, la vena retromandibular. El drenaje linfático se lleva a cabo mediante los linfonodos parotidios, ubicados dentro de la glándula, formando parte del collar cervical del linfonodo. Y en cuanto a la inervación de la glándula, va a recibir inervación parasimpática, que va a estimular la secreción de saliva, ¿cierto? Los ramos parasimpáticos vienen del nervio glosofaringeo, que se conecta con el nervio auriculotemporal, que es rama del nervio mandibular, y ¿cierto?, por ahí llega a la glándula. La inervación simpática proviene de nervios simpáticos que acompañan a la arteria carótida externa, y la sensitiva se origina en el nervio auricular mayor, ¿cierto?, del plexo cervical. En el interior de la glándula, los ramos parasimpáticos se comunican con el nervio facial. Ya, en cuanto a la glándula submandibular, ¿cierto?, es una glándula exocrina con secreción mixta, cero mucosa, ¿ya? Está ubicada en la celda submandibular, entre la mandíbula y los músculos suprayoideos, y tiene 3 caras y 2 bordes. La cara superolateral está relacionada con la fosa submandibular y el músculo pterigoideo medial. La cara inferolateral está conectada con la fascia cervical y la piel. La cara medial relacionada con varios músculos, el digástrico, el miloideo, el hipogloso, el estilogloso. También está en la cara medial, vamos a encontrar la relación con los nervios, el lingual, hipogloso y la arteria lingual, ¿ya? Por los bordes de la glándula, ¿cierto? Los bordes van a ser dos, el superficial,
que va a estar relacionado con el músculo miloioideo y el surco alveolo lingual, y el borde inferior correspondiente al hueso hioides. La glándula va a contener el conducto de Wharton, que mide entre 4 y 5 centímetros y drena su secreción en la carúncula submandibular. Además tiene una prolongación que acompaña el conducto submandibular, ¿cierto? En cuanto a la irrigación, las ramas glandulares de la arteria facial y la arteria submentoniana son las que van a irrigar esta glándula. El drenaje venoso va a estar dado a través de la vena submentoniana y la facial y van a ir hacia la vena yugular interna. El drenaje linfático va a estar dado a través de nodos submandibulares hacia los linfonodos cervicales profundos. Y la inervación sensitiva va a estar proporcionada por el nervio lingual, que también lleva fibras de la cuerda del tímpano para el sentido del gusto, y la inervación parasimpática va a venir desde el ganglio submandibular. En cuanto a la glándula sublingual, es una glándula exocrina que secreta mucosa y se localiza en el suelo de la boca, específicamente en el surco alveolo lingual, dentro del compartimiento sublingual. ¿Ya? Sus dimensiones son aproximadamente de 3 centímetros de largo, con un diámetro de 7 a 8 milímetros, y una altura de 5 milímetros. Posee entre 15 y 30 conductos excretores, clasificados en, vamos a encontrar los conductos mayores, que van a desembocar en el conducto submandibular, y los conductos excretores menores, que desembocan en la mucosa del piso de la boca. ¿Ya? En cuanto a sus relaciones anatómicas, por lateral vamos a encontrar la fosa sublingual y el músculo miloioideo, y medialmente vamos a encontrar el músculo geniogloso, el músculo genioideo, el nervio lingual y el conducto submandibular. La irrigación de esta glándula va a estar dada a través de la arteria sublingual. El drenaje venoso va a estar dado a través de la vena lingual profunda, que desemboca en la vena lingual, ¿cierto? El drenaje linfático va a estar dado hacia los nodos linfáticos submandibulares y luego a los linfonodos yugulares superiores, ¿ya? Y la inervación de esta glándula va a estar dada por el nervio lingual, la cuerda del tímpano y los ramos parasimpáticos del ganglio submandibular. Acá vemos un poco más de la inervación, ¿cierto? De lo que ya hemos mencionado, de las glándulas salivales mayores. Ahí ustedes, para que después lo miren y hagan ahí el resumen de la inervación de cada glándula salival mayor. ¿Ya? Y por último, vamos a tener las glándulas salivales menores, que son las menos importantes. Pero igual se las tienen que saber porque en caso de que se las pregunte. Pero las glándulas salivales mayores son las que se tienen que saber bien, sus relaciones, la inervación, la irrigación, porque le encanta preguntar de esas cosas. Bueno, vamos a encontrar las palatinas, las labiales, las bucales, las morales y las linguales, como ya habíamos mencionado. Las palatinas se van a ubicar en el espesor del paladar blando y también en el paladar duro. Las labiales se ubican en el espesor del labio, como ya vimos. Las bucales se localizan en la mucosa de la mejilla. Las morales se localizan en el sitio de desembocadura del conducto parotídeo. Y las linguales están ubicadas alrededor de las papilas circunvaladas y foliadas. Otras se encuentran en la parte posterior del borde de la lengua. Y por último, un grupo anterior se localiza en el vértice de la lengua. Bueno, ahí le leí la tabla, pero no había mucho más que decir de las glándulas salivales menores. Eso sería la clase de cavidad oral. Les mandé el test, háganlos, les voy a mandar la pauta para que la tengan desde antes, me da lo mismo si la ven. Me interesa que aprendan cosas. Esas preguntas que yo les pongo en los test son de controles anteriores. Entonces, en caso, no sé, de que se les repita algo, les encanta preguntar de relaciones y de inervación, irrigación. Entonces yo les pongo esas preguntas para que vayan preparados ahí con esos temas. Y eso, hagan el test, vean la ayudantía, se la suba a YouTube para que las puedan ver a velocidad 3, 4, no sé, a su tiempo. Y eso, mucho éxito esta semana y nos vemos la próxima ayudantía. Chaito.